Vivimos en la era de la hipervigilancia. Hay cámaras en cada calle, satélites que pueden leer una matrícula desde el espacio y laboratorios forenses capaces de extraer ADN de una simple gota de sudor. Nos han convencido de que cometer el crimen perfecto es imposible. Pero los archivos subterráneos del FBI y de la Interpol cuentan una historia muy diferente. Hay crímenes tan metódicos, oscuros e inexplicables que destrozaron la cordura de los mejores detectives del mundo. Hablamos de personas que se evaporaron de habitaciones cerradas por dentro, códigos criptográficos que superaron a los superordenadores del gobierno, y escenas del crimen que desafían las leyes de la física y la lógica humana. Hoy vamos a abrir los expedientes clasificados que la policía prefiere mantener ocultos por vergüenza. 50 casos reales, aterradores y completamente sin resolver. 50 fantasmas que caminaron entre nosotros, cometieron atrocidades y se desvanecieron en el aire. Prepárate, porque después de ver este documental de 45 minutos, te darás cuenta de que los verdaderos monstruos nunca son atrapados. Número 1. El secuestro de D.B. Cooper. Es el único caso de piratería aérea sin resolver en la historia de la aviación comercial. En noviembre de 1971, un hombre vestido con un elegante traje negro secuestró un vuelo comercial afirmando tener una bomba en su maletín. Exigió $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. Tras recibir el rescate, obligó a la tripulación a volar hacia México a baja altitud. En medio de una tormenta eléctrica brutal, y sobre los densos bosques de Washington, Cooper abrió la puerta trasera del avión y saltó a la oscuridad absoluta. El FBI lanzó una cacería masiva peinando cada centímetro del bosque. No encontraron ni un paracaídas, ni un cuerpo, ni el dinero. Cooper demostró un conocimiento aeronáutico militar avanzado, obligando a los pilotos a volar a una velocidad y ángulo específicos para que el salto no destruyera el avión. A pesar de tener su ADN en una corbata que dejó atrás, el hombre se evaporó, burlándose de todo el sistema de seguridad nacional estadounidense. Número 2. El caso de las máscaras de plomo. En agosto de 1966, un joven que volaba una cometa en una colina remota de Río de Janeiro encontró una escena imposible. 2 técnicos electrónicos yacían muertos en la hierba. Llevaban trajes formales, impermeables nuevos y, lo más aterrador, pesadas máscaras de plomo sobre los ojos, del tipo que se usan para protegerse de la radiación severa. No había signos de violencia, lucha o envenenamiento en las autopsias. Junto a ellos, la policía encontró una libreta con una instrucción criptográfica escrita a mano. 4:30 de la tarde estar en el lugar acordado. 6:30 de la tarde ingerir cápsulas, tras efecto proteger metales esperar señal máscara. ¿Qué señal radiactiva o luminosa estaban esperando ver en esa colina? ¿Quién les dio las instrucciones? Las autoridades brasileñas jamás pudieron identificar la sustancia de las cápsulas ni la identidad del individuo que los citó para una ejecución silenciosa bajo el cielo nocturno. Número 3. La espía de fuego de Isdal. En noviembre de 1970, el cuerpo de una mujer fue encontrado severamente carbonizado en un remoto bosque de Noruega, en un lugar conocido por los lugareños como el Valle de la Muerte. La escena estaba meticulosamente preparada para borrar su identidad. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cortadas con tijeras y los números de serie de sus objetos fueron limados. Cuando la policía rastreó sus maletas abandonadas en una estación de tren, el misterio se volvió un asunto de estado. Encontraron pelucas, gafas sin graduación, dinero de múltiples países y libretas llenas de códigos militares cifrados. La investigación demostró que la mujer viajó por toda Europa usando al menos 8 identidades falsas distintas, hablando varios idiomas a la perfección. Aunque la autopsia reveló una sobredosis de somníferos antes del incendio, el espionaje internacional y la inteligencia noruega archivaron el caso. Medio siglo después, la verdadera identidad de la espía de Isdal sigue siendo un fantasma. Número 4. El ataque televisivo de Max Headroom. Este no es un asesinato, pero es uno de los crímenes federales más desconcertantes de la historia. En 1987, durante las transmisiones nocturnas de 2 canales de televisión masivos en Chicago, la señal fue brutalmente secuestrada. Un individuo con una perturbadora máscara de goma interrumpió la programación durante 2 minutos, riendo maniáticamente y hablando con distorsión de audio frente a un panel de metal giratorio.
Dominar y sobreescribir las frecuencias de microondas de las torres de transmisión de una gran ciudad en los años 80 requería un equipo técnico gigantesco, antenas de alta potencia y conocimientos de ingeniería en telecomunicaciones a nivel gubernamental. A pesar de que el FBI y la Comisión Federal de Comunicaciones lanzaron una cacería masiva alegando terrorismo de comunicaciones, el hacker dejó cero rastros técnicos. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién tuvo el poder de tomar como rehén a las televisiones de millones de personas ni cuál fue su propósito. Número 5. El enigma de Yuba County. Conocido como el Dyatlov Pass estadounidense. En 1978, 5 jóvenes condujeron de regreso a casa tras un partido de baloncesto. Misteriosamente, desviaron su ruta hacia una montaña nevada remota. Abandonaron su coche, que funcionaba a la perfección y tenía gasolina, y caminaron hacia una tormenta de nieve brutal. Meses después, cuando la nieve se derritió, la policía encontró una escena dantesca. 4 de ellos murieron congelados en el bosque. El quinto fue encontrado dentro de una cabaña forestal abandonada, habiendo muerto de hambre. Lo macabro del caso es que dentro de la cabaña había raciones militares, comida enlatada suficiente para sobrevivir durante un año y fósforos para encender fuego. Sin embargo, el joven no tocó nada de la comida ni encendió el calentador, dejándose morir en la agonía del hambre y el frío extremo. ¿De qué o de quién estaban huyendo hacia la montaña para preferir morir de hambre antes que salir de la cabaña? Número 6. El monstruo de las 21 caras. En 1984, un sindicato criminal japonés desató una campaña de terror corporativo sin precedentes. Comenzaron secuestrando al presidente de la empresa de dulces Glico, y luego extorsionaron a las corporaciones de alimentos más grandes del país. Enviaron cartas a la policía, burlándose de su incompetencia, y amenazaron con colocar dulces envenenados con cianuro en los supermercados de todo Japón si no recibían millones en rescate. El pánico nacional paralizó la economía. El grupo usaba disfraces elaborados, dejaba notas con criptografía y plantaba pistas falsas que frustraban a los investigadores. La presión fue tan insoportable que el superintendente de la policía de Tokio se suicidó prendiéndose fuego por la vergüenza de no poder atraparlos. Al día siguiente de su muerte, el grupo criminal envió una última carta diciendo: "No tenemos tiempo para juegos de niños". Y desaparecieron para siempre, sin ser capturados ni cobrar el rescate, dejando atrás uno de los misterios más humillantes de la historia policial. Número 7. Los niños Beaumont. El caso que hizo que una nación entera dejara de sentirse segura. En enero de 1966, 3 hermanos, Jane, Arna y Grant, fueron a la playa en Australia Meridional en el Día de Australia. Nunca regresaron. Testigos los vieron jugando con un hombre alto y rubio en la arena, y luego comprando comida con billetes que sus padres no les habían dado. Lo escalofriante es que las pertenencias de los niños, sus toallas y bolsas, desaparecieron de la playa horas antes de que ellos fueran vistos por última vez caminando con el extraño. A pesar de una de las operaciones de búsqueda masivas en la historia de la Policía Mundial, que incluyó la ayuda de psíquicos e Interpol, los 3 niños se evaporaron a plena luz del día en una playa atestada de miles de personas. El caso alteró permanentemente la cultura australiana, marcando el fin de la inocencia y de dejar a los niños jugar sin supervisión. Número 8. El misterio de Taman Shud. En diciembre de 1948, el cadáver de un hombre impecablemente vestido fue hallado apoyado contra un muro de piedra en una playa de Australia. No tenía documentos. Igual que la mujer de Isdal, todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente arrancadas. La autopsia sugirió un veneno indetectable, ya que su vaso estaba agrandado pero no había rastros tóxicos conocidos por la ciencia. El verdadero misterio surgió semanas después, cuando la policía encontró un pequeño trozo de papel enrollado en un bolsillo oculto de su pantalón. El papel tenía impresas las palabras Taman Shud, que en persa significa terminado. El papel fue arrancado de un raro libro de poesía, el cual fue encontrado meses después en un coche abandonado. En la contraportada del libro había un código cifrado indescifrable y el número de una enfermera local que negó conocerlo. Era un espía de la Guerra Fría ejecutado en silencio, cuyo código sigue sin ser roto hasta hoy. Número 9. Los asesinatos de Hinterkaifeck.
Uno de los casos más oscuros de la criminología alemana. En 1922, una familia entera y su nueva sirvienta fueron brutalmente asesinados con un pico en su remota granja. Pero el terror ocurrió días antes del crimen. El patriarca de la familia le dijo a sus vecinos que había encontrado huellas en la nieve que iban desde el bosque hasta la puerta de su casa, pero no había huellas de regreso. Además, habían escuchado pasos en el ático y encontrado un periódico extraño en la cocina. La policía dedujo la aterradora verdad. El asesino había estado viviendo escondido en el ático de la casa durante días, observando a la familia antes de bajar a matarlos uno por uno. Lo más perturbador es que después de la masacre, el asesino se quedó viviendo en la casa durante todo el fin de semana con los 6 cadáveres. Alimentó al ganado, comió comida de la despensa y encendió el fuego de la chimenea, antes de caminar hacia la niebla y desaparecer para siempre. Número 10. Las 3 de Springfield. En junio de 1992, Susie Streeter, su amiga Stacy McCall y su madre Cheryl Levitt desaparecieron sin dejar rastro de su casa en Missouri durante la madrugada. El caso es un rompecabezas sin solución porque no hubo señales de lucha, robo o entrada forzada. Sus coches estaban aparcados perfectamente en la entrada, sus bolsos y dinero estaban dentro de la casa, y el perro de la familia estaba ansioso, pero ileso. El único detalle anómalo era un globo terráqueo de cristal roto en la entrada exterior y un mensaje misterioso en el contestador automático. Lamentablemente, un amigo que visitó la casa antes de que llegara la policía borró el mensaje de audio inadvertidamente, destruyendo la única pista forense acústica del agresor. 3 mujeres adultas fueron extraídas de una casa en silencio absoluto en un vecindario residencial, demostrando que puedes esfumarte de tu propia fortaleza sin emitir un solo grito. Número 11. El asesino del Zodiaco. En las décadas de los 60 y 70, un fantasma aterrorizó el norte de California, no solo por la brutalidad de sus asesinatos, sino por cómo humilló a las autoridades. Se burlaba de la policía enviando cartas con recortes de ropa ensangrentada de sus víctimas y publicando criptogramas complejos en los principales periódicos. El asesino afirmaba que los códigos contenían su verdadera identidad. Su mensaje más famoso, el cifrado 340, fue tan matemáticamente perfecto que los superordenadores del FBI y los mejores criptógrafos del mundo militar no pudieron resolverlo. Tuvieron que pasar 51 años para que un equipo de programadores civiles lograra descifrarlo en el año 2020. El resultado, una simple burla diciendo que no tenía miedo a la cámara de gas. Nunca fue atrapado. Número 12. Los asesinatos del Tylenol en Chicago. En el otoño de 1982, 7 personas completamente desconectadas entre sí, incluyendo una niña de 12 años, cayeron muertas repentinamente en el área de Chicago. Las autopsias revelaron la causa: envenenamiento letal por cianuro. Alguien había entrado a diferentes supermercados, tomó frascos de paracetamol Tylenol de los estantes, abrió las cápsulas, las rellenó de cianuro y las volvió a colocar a la venta de forma impecable. Fue un acto de terrorismo de consumo aleatorio que paralizó a los Estados Unidos y obligó a la industria farmacéutica a inventar los sellos de seguridad a prueba de manipulaciones que usamos hoy en día. A pesar de una investigación federal gigantesca, la identidad del envenenador fantasma sigue siendo uno de los secretos más grandes del FBI. Número 13. La desaparición de Brian Shaffer. Es el caso que demuestra que ni siquiera las cámaras de seguridad pueden garantizar tu existencia. En abril del año 2006, este estudiante de medicina de 27 años entró a un bar en Ohio para celebrar el inicio de las vacaciones. Las cámaras de seguridad de alta resolución lo grabaron subiendo por la escalera mecánica y entrando al local. Horas después, cuando el bar cerró, sus amigos no pudieron encontrarlo. La policía revisó cada segundo de grabación de la única entrada y salida pública del edificio. Brian jamás salió. Tampoco fue captado por ninguna cámara de la calle ni de los callejones traseros. La policía utilizó perros rastreadores dentro del local, pero no encontraron rastros de sangre ni túneles secretos. Se evaporó de la faz de la tierra dentro de un recinto cerrado y vigilado. Número 14. La masacre de la familia Setagaya. Ocurrió en Tokio, en la víspera de Año Nuevo del año 2000. Un asesino se infiltró en una casa y aniquiló a una familia de 4 personas. Pero lo que destrozó la mente de los detectives japoneses no fue el crimen, sino lo que hizo el asesino después.
En lugar de huir inmediatamente para evitar ser capturado, el psicópata se quedó viviendo en la casa durante horas con los cadáveres. Usó la computadora de la familia para navegar por internet, comió helado del refrigerador, bebió té, usó el baño sin tirar de la cadena y se curó una herida con el botiquín de las víctimas. Dejó su ropa ensangrentada, el arma del crimen, sus huellas dactilares y su ADN regado por todas partes. A pesar de tener el perfil genético y físico más perfecto en la historia de la criminología japonesa, el hombre salió caminando por la puerta principal y nunca ha sido identificado. Número 15. Los asesinos de Brabante. Entre 1982 y 1985, un grupo armado aterrorizó a Bélgica de una manera que no tenía sentido para la policía. Atacaban supermercados, restaurantes y tiendas, ejecutando a civiles inocentes a quemarropa. Lo extraño era el botín. Asesinaban a decenas de personas por sumas de dinero ridículamente pequeñas, e incluso robaban café y provisiones básicas. Los atacantes, apodados el Gigante, el asesino y el conductor, utilizaban tácticas paramilitares impecables, chalecos antibalas avanzados para la época y demostraban un manejo experto de armamento militar táctico. Desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás la fuerte y aterradora sospecha de que no eran ladrones, sino una célula renegada de la policía o fuerzas especiales del Estado desestabilizando a la sociedad a propósito. Número 16. El robo al Museo Isabella Stewart Gardner. El mayor robo a la propiedad privada en la historia del mundo. En la madrugada de marzo de 1990, tras la celebración de San Patricio en Boston, dos hombres disfrazados de policías convencieron a los guardias de seguridad del museo para que les abrieran la puerta. Una vez adentro, ataron a los guardias en el sótano y pasaron 81 minutos caminando por las galerías con total tranquilidad. Cortaron 13 obras maestras de sus marcos dorados, incluyendo pinturas invaluables de Rembrandt, Vermeer y Degas. El valor total del botín supera los $500 millones. El FBI ha ofrecido millones de dólares en recompensa e inmunidad total a quien devuelva las obras, pero más de 30 años después, los marcos siguen colgando vacíos en las paredes del museo y las pinturas parecen haber sido borradas de la existencia. Número 17. El enigma de la habitación 1046. En enero de 1935, un joven que se registró bajo el nombre falso de Roland T. Owen fue encontrado agonizando en su habitación de hotel en Kansas City. La escena era sacada de una película de terror. Había sido torturado brutalmente, apuñalado múltiples veces y atado. El problema para la policía era físico. La puerta estaba cerrada con llave desde adentro. No había armas en el lugar y la ropa del hombre había desaparecido. Cuando la policía forzó la entrada y le preguntó al joven agonizante quién le había hecho eso, él respondió que, nadie, alegando que se había caído contra la bañera. Antes de que muriera en el hospital, alguien pagó su funeral de forma completamente anónima. La policía nunca descubrió quién era realmente, quién lo mató, ni cómo el asesino salió de una habitación herméticamente sellada. Número 18. Los asesinatos del Smiley Face. En las últimas 2 décadas, decenas de jóvenes universitarios, en su mayoría varones atléticos, han desaparecido misteriosamente tras salir de bares en todo el medio oeste de los Estados Unidos. Semanas o meses después, sus cuerpos son encontrados ahogados en ríos y lagos locales. Oficialmente, las policías locales han cerrado casi todos estos casos como ahogamientos accidentales por consumo de alcohol. Sin embargo, un grupo de detectives de homicidios retirados de Nueva York notó un patrón macabro que el FBI se niega a oficializar. En decenas de estas escenas del crimen, cerca del agua donde fueron arrojados los cuerpos, los investigadores encontraron un mismo grafiti pintado en la pared o en los puentes, una cara sonriente o smiley face. La perturbadora teoría apunta a una red secreta y altamente organizada de asesinos en serie en la web profunda que compiten por ejecutar el asesinato perfecto y hacerlo pasar por accidente. Número 19. La autopista de las lágrimas. Hay un tramo desolado y brutal de más de 700 kilómetros de la autopista 16 en la Columbia Británica, Canadá, rodeado por bosques impenetrables. Desde 1969, se estima que hasta 80 mujeres, muchas de ellas indígenas, han desaparecido o han sido encontradas asesinadas en los márgenes de esta carretera.
La inmensidad de la naturaleza salvaje, la falta total de cámaras de seguridad y la distancia entre los pueblos hacen que este lugar sea el paraíso de los depredadores. La Policía Montada de Canadá ha interrogado a cientos de sospechosos a lo largo de las décadas, pero los crímenes continúan. Los detectives creen que no están persiguiendo a un solo asesino, sino a múltiples asesinos en serie oportunistas que operan en diferentes décadas, utilizando la topografía extrema y el aislamiento para ejecutar crímenes sin dejar el más mínimo rastro forense. Número 20. La fuga de Alcatraz. En junio de 1962, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin hicieron lo imposible. Burlaron a la prisión de máxima seguridad más brutal del mundo, de la que supuestamente nadie podía salir vivo. Usando cucharas afiladas durante meses, excavaron conductos de ventilación. Fabricaron cabezas falsas de papel maché y cabello humano de la barbería para engañar a los guardias nocturnos, y construyeron una balsa improvisada pegando 50 impermeables robados. El FBI y las autoridades penitenciarias cerraron el caso afirmando que las traicioneras corrientes de la bahía de San Francisco los ahogaron. Sin embargo, los cuerpos jamás fueron encontrados. En el año 2015, la familia de los Anglin presentó pruebas y una fotografía que supuestamente muestra a los hermanos vivos y envejeciendo cómodamente en una granja en Brasil durante los años 70. Humillaron al sistema penitenciario más duro de Estados Unidos, y el gobierno prefirió darlos por muertos antes que admitir la derrota absoluta. Número 21. El asesino del hacha de Nueva Orleans. Entre 1918 y 1919, un psicópata aterrorizó la ciudad de una forma que parecía sacada de una película de terror sobrenatural. El asesino forzaba las puertas traseras de las casas y masacraba a familias enteras mientras dormían, usando siempre un hacha que pertenecía a las propias víctimas. Pero lo que lo convirtió en una leyenda oscura fue la carta que envió a los periódicos locales. Afirmaba no ser humano, sino un demonio del infierno, y lanzó un ultimátum macabro. La noche del 19 de marzo pasaría por la ciudad, pero perdonaría la vida de cualquiera que estuviera en una casa donde se escuchara música de jazz a todo volumen. Esa noche, los clubes de jazz se desbordaron y cientos de bandas aficionadas tocaron frenéticamente en las casas hasta el amanecer. Nadie murió esa noche. Semanas después, los asesinatos se detuvieron de golpe y el demonio del hacha nunca fue identificado. Número 22. El asesino de la Interestatal 70. En la primavera de 1992, un asesino en serie convirtió las carreteras del medio oeste de los Estados Unidos en su coto de caza personal. Su patrón era escalofriantemente metódico. Conducía por la autopista I-70 y seleccionaba pequeñas tiendas ubicadas a pocos metros de las rampas de salida. Entraba a plena luz del día, asesinaba a los empleados con disparos certeros en la nuca usando un arma de calibre 22, robaba una cantidad insignificante de dinero para simular un asalto y escapaba de regreso a la autopista antes de que alguien pudiera reaccionar. Las tiendas estaban tan cerca de la carretera que el asesino desaparecía en el tráfico interestatal en menos de 60 segundos. Ejecutó a 6 personas en menos de un mes, cruzando fronteras estatales sin dejar huellas, ADN ni testigos, demostrando la vulnerabilidad absoluta de la América profunda. Número 23. El enigma de Maura Mori. En febrero del año 2004, esta estudiante de enfermería empacó su coche, vació su cuenta bancaria, envió un correo a sus profesores diciendo que tenía una emergencia familiar falsa y condujo hacia las montañas de New Hampshire. Esa noche oscura, estrelló su coche contra un banco de nieve en una carretera rural. Un conductor de autobús pasó por allí un minuto después y le ofreció ayuda, pero ella se negó, diciendo que ya había llamado a una grúa. El hombre condujo hasta su casa a 100 metros de distancia y llamó a la policía. Las autoridades llegaron exactamente 7 minutos después del accidente. El coche estaba allí, bloqueado y con el motor frío, pero Maura se había evaporado. En un lapso de 7 minutos, en una carretera desolada rodeada de bosques impenetrables y nieve virgen donde no había huellas de pisadas alejándose, una joven de 21 años desapareció de la faz de la tierra. Número 24. Los crímenes del monstruo de Florencia. La pintoresca campiña de la Toscana en Italia esconde a uno de los asesinos en serie más despiadados de Europa. Entre 1968 y 1985, el monstruo de Florencia acechó a parejas jóvenes que se estacionaban en lugares apartados para tener intimidad.
Usando la misma pistola Beretta calibre 22 a lo largo de casi 2 décadas, asesinó a 16 personas. Lo perturbador del caso era la mutilación quirúrgica post-mortem que realizaba a las víctimas femeninas. El asesino se burlaba activamente de la policía e incluso llegó a enviar por correo fragmentos de tejido humano a la oficina de los fiscales. La investigación provocó arrestos falsos, suicidios de sospechosos inocentes y destapó supuestas sectas satánicas entre la élite italiana, pero la verdadera identidad del monstruo y el paradero de su infame pistola Beretta siguen siendo un misterio absoluto. Número 25. Los pies del mar de los Salish. Desde el año 2007, la costa del Pacífico noroeste entre Canadá y el estado de Washington ha sido el escenario de un fenómeno macabro e inexplicable. Personas que caminan por la playa comenzaron a encontrar zapatos deportivos arrastrados por la marea. El horror radica en que, dentro de cada uno de esos zapatos, había un pie humano amputado. Hasta la fecha, más de 21 pies han sido recuperados del océano. Aunque las autoridades forenses lograron identificar mediante pruebas de ADN a algunas de las víctimas, la mayoría personas desaparecidas con historiales de depresión, el número de extremidades y la concentración geográfica desafían la estadística de suicidios y accidentes aislados. Los teóricos de la conspiración apuntan a un asesino en serie costero que se deshace de los cuerpos en el mar, mientras las corrientes oceánicas se encargan de devolver fragmentos de la evidencia a la Tierra. Número 26. El asesino del alfabeto. A principios de los años 70, en la región de Rochester, Nueva York, un psicópata desarrolló un juego de palabras mortal. 3 niñas pequeñas fueron secuestradas, estranguladas y abandonadas en localidades rurales. Lo que paralizó al FBI fue el patrón irrefutable del criminal. El nombre y apellido de cada víctima comenzaba con la misma letra, y el asesino abandonaba sus cuerpos en un pueblo o ciudad que también comenzaba con esa letra exacta. Carmen Colón fue encontrada en Churchville, Wanda Wokowitz en Webster, y Michelle Maenza en Macedon. La precisión para seleccionar a sus presas y adaptar la geografía a su macabro alfabeto requería vigilancia extrema y paciencia. A pesar de interrogar a cientos de sospechosos, incluyendo a asesinos en serie convictos de la época, las pruebas de ADN realizadas décadas después descartaron a todos los implicados. El maestro del alfabeto asesino escapó de la justicia. Número 27. El secuestro de Johnny Gosch. En septiembre de 1982, un niño de 12 años salió de su casa antes del amanecer en Iowa para repartir el periódico. Su carrito fue encontrado abandonado a 2 cuadras de su casa. Su desaparición fue el catalizador para que los rostros de los niños desaparecidos se imprimieran en los cartones de leche en todo el país. Sin embargo, el caso de Johnny es famoso porque su madre, Noreen Gosch, afirmó haber recibido fotografías anónimas horribles en su puerta años después, mostrando a su hijo atado y amordazado junto a otros niños. Más perturbador aún, Noreen declaró bajo juramento que, en 1997, Johnny, ya adulto, la visitó en medio de la noche acompañado de un hombre misterioso, confesándole que formaba parte de una red de trata infantil de la que no podía escapar porque lo matarían. El FBI no pudo probar el encuentro, convirtiendo la historia en uno de los agujeros negros más oscuros de la criminología estadounidense. Número 28. El envenenador de las máquinas expendedoras. Japón es famoso por su seguridad y sus millones de máquinas expendedoras ubicadas en cada esquina. En 1985, un asesino invisible transformó esta confianza en un arma letal. Durante una campaña promocional en la que las máquinas daban botellas de jugo gratis, el asesino comenzó a dejar botellas contaminadas en las bandejas de recogida. Si alguien veía la bebida, asumía que la máquina había dado un premio doble y se la bebía. El líquido estaba mezclado con paraquat, un herbicida altamente tóxico. 12 personas murieron en completa agonía, vomitando sangre y sufriendo fallos orgánicos masivos, y más de 30 resultaron gravemente intoxicadas. El asesino esparció su veneno por todo el país a través de diferentes máquinas sin jamás ser capturado en cámara, alterando para siempre la forma en que una nación entera consume productos en la calle. Número 29. Las desapariciones del Triángulo de Bennington. Hay una zona en los densos bosques de Vermont donde la gente simplemente se desvanece de la realidad. Entre 1945 y 1950, 5 personas desaparecieron sin dejar el más mínimo rastro en la misma montaña.
El caso más famoso es el de Paula Jean Weldon, una estudiante universitaria que salió a caminar por el sendero. Varios excursionistas la vieron caminar 100 metros delante de ellos. Ella dio la vuelta en una curva del camino y, cuando los excursionistas llegaron a ese mismo punto segundos después, Paula ya no estaba. No había huellas saliendo del sendero, no hubo gritos, ni se encontró su ropa. Otros casos incluyeron a un veterano de guerra que desapareció de un autobús en movimiento, dejando su equipaje en el asiento, y a un niño de 8 años que se esfumó mientras su madre alimentaba a los cerdos a escasos metros de distancia. Los investigadores y el FBI peinaron los bosques repetidas veces, pero el Triángulo de Bennington jamás devolvió a sus víctimas. Número 30. El robo del vuelo de Lufthansa. Inmortalizado en el cine, este caso es la obra maestra de la mafia y el robo de efectivo más grande en la historia de los Estados Unidos en ese momento. En diciembre de 1978, un grupo de hombres armados asaltó la terminal de carga del aeropuerto JFK de Nueva York, llevándose casi $6 millones en billetes imposibles de rastrear y joyas. El atraco duró apenas 64 minutos y fue ejecutado con una precisión casi militar gracias a información interna. La verdadera leyenda de este caso es lo que sucedió después. Jimmy Burke, el mafioso que presuntamente orquestó el robo, se volvió paranoico. Para evitar que alguien hablara, comenzó a asesinar uno por uno a casi todos los miembros del equipo de asalto. Fueron encontrados congelados en camiones de carne, asesinados a tiros en coches y desaparecidos. A pesar de que el FBI sabe exactamente quién organizó el golpe, los $6 millones nunca fueron recuperados y el botín sigue perdido en las sombras del AMPA. Número 31. La Dalia Negra. Es quizás el caso de asesinato sin resolver más famoso y grotesco en la historia de Estados Unidos. En enero de 1947, el cuerpo de la aspirante actriz Elizabeth Short fue encontrado en un terreno baldío de Los Ángeles. El nivel de mutilación forense dejó a los detectives sin aliento. Su cuerpo había sido cortado limpiamente por la mitad, drenado completamente de sangre y lavado antes de ser abandonado. Su rostro fue cortado de oreja a oreja en una macabra sonrisa de Glasgow. El asesino, demostrando una inteligencia clínica y un ego desmedido, envió un paquete a los periódicos locales con las pertenencias de Elizabeth, incluyendo su certificado de nacimiento y fotografías. Para burlar a los forenses, el asesino lavó cuidadosamente cada objeto con gasolina, eliminando cualquier rastro de huellas dactilares. A pesar de más de 60 confesiones falsas de personas que buscaban fama, la precisión quirúrgica del verdadero asesino le permitió desaparecer en la época dorada de Hollywood. Número 32. Los asesinatos de la cabaña Keddy. En abril de 1981, un idílico resort en las montañas de California se convirtió en una carnicería. Una madre, 2 de sus hijos y un amigo de la familia fueron brutalmente asesinados con martillos y cuchillos en la cabaña número 28. Curiosamente, otros 3 niños que dormían en una habitación contigua no fueron tocados y afirmaron haber dormido a través de la masacre, algo físicamente imposible dada la brutalidad y el ruido del ataque. La policía local arruinó la escena del crimen por completo. Meses después, los investigadores federales apuntaron a 2 hombres locales con antecedentes de violencia que dieron coartadas falsas y que incluso llegaron a hacer bromas sobre el crimen. Sin embargo, por corrupción, incompetencia o conexiones políticas ocultas, jamás se presentaron cargos contra ellos. Ambos sospechosos murieron años después, llevándose el secreto de la cabaña 28 a la tumba. Número 33. El asesino fantasma de Texarkana. En la primavera de 1946, el terror paralizó esta ciudad fronteriza entre Texas y Arkansas. Un individuo que llevaba un saco de tela blanca en la cabeza con agujeros para los ojos, comenzó a atacar a parejas jóvenes que se estacionaban en caminos rurales aislados durante la noche. Armado con una linterna cegadora y una pistola calibre .32, el fantasma asesinó a 5 personas y dejó a otras 3 gravemente heridas en un lapso de solo 10 semanas. Al anochecer, la ciudad entera se encerraba bajo llave, los negocios cerraban temprano y los ciudadanos armados patrullaban las calles presas del pánico. Justo cuando la policía estatal, el FBI y los Texas Rangers saturaron la zona armando trampas en los caminos rurales, los ataques cesaron de golpe.
El fantasma nunca volvió a atacar, dejando tras de sí una leyenda que inspiró el cine de terror moderno y un caso forense perpetuamente abierto. Número 34. La suplantación de Bobby Dunbar. Este caso demuestra que a veces, encontrar a un desaparecido es peor que perderlo. En 1912, un niño de 4 años llamado Bobby Dunbar desapareció durante un viaje familiar a un pantano de Luisiana. 8 meses después, la policía detuvo a un vagabundo en Mississippi que viajaba con un niño idéntico a Bobby. La madre de Bobby afirmó dudosamente que era su hijo, y el tribunal le entregó al niño, a pesar de que otra mujer juraba llorando que el niño era su propio hijo biológico, Bruce Anderson. El niño creció como Bobby Dunbar, se casó y murió creyendo ser él. Casi 100 años después, en el año 2004, la nieta de Bobby exigió una prueba de ADN de última generación. Los resultados fueron devastadores. El hombre que creció como Bobby Dunbar no tenía ninguna relación genética con la familia Dunbar. Era Bruce Anderson. La justicia le robó un hijo a una mujer inocente, y el destino del verdadero niño de 4 años que desapareció en el pantano en 1912 jamás fue resuelto. Número 35. El coleccionista de huesos de West Mesa. En febrero del año 2009, una mujer que paseaba a su perro por una zona desértica en las afueras de Albuquerque, Nuevo México, encontró un hueso humano asomando por la arena. Cuando los forenses excavaron el área, descubrieron un infierno subterráneo. Los restos óseos de 11 mujeres y un feto humano, todas enterradas en fosas poco profundas. La mayoría de las víctimas eran mujeres jóvenes que habían desaparecido entre 2003 y 2005. El asesino utilizó el desarrollo urbano de la ciudad a su favor, enterrando a sus víctimas en un terreno que sabía que pronto sería cubierto por excavadoras y construcción. De repente, en 2005, los asesinatos se detuvieron. Los perfiladores del FBI dedujeron que el coleccionista de huesos no se rehabilitó, simplemente se mudó a otro estado, fue encarcelado por un crimen menor o murió. Hasta el día de hoy, el responsable de la mayor fosa común de un asesino en serie en la historia de Nuevo México sigue libre. Número 36. El terror de Lars Mittank. Es considerado el video de seguridad más escalofriante de Internet. En el verano de 2014, un joven alemán de 28 años de vacaciones en Bulgaria sufrió una leve lesión en el tímpano durante una pelea en un bar. Al no poder volar de regreso a casa, se hospedó en un hotel barato. Allí, comenzó a llamar a su madre en estado de pánico absoluto, susurrando que 4 hombres lo perseguían para matarlo y rogándole que cancelara sus tarjetas de crédito. Al día siguiente, acudió al consultorio médico del aeropuerto de Varna. Las cámaras lo muestran entrando tranquilo. 45 minutos después, Lars sale corriendo despavorido de la consulta, dejando todo su equipaje, su teléfono y su pasaporte. Corre a una velocidad irracional por los pasillos del aeropuerto, sale a la autopista, trepa una cerca de alambre de púas de casi 3 metros y desaparece corriendo hacia un inmenso campo de girasoles. La policía peinó el campo con perros y helicópteros. Nunca encontraron un rastro de ropa, huesos o pertenencias. Lars corrió hacia la nada y se desvaneció de la realidad. Número 37. La masacre de la Bolera de las Cruces. En febrero de 1990, 2 hombres armados entraron por la puerta trasera de una bolera en Nuevo México a primera hora de la mañana, antes de que abriera al público. Sorprendieron a 3 empleados y 4 familiares, entre ellos 3 niñas pequeñas de 2, 6 y 12 años. Los asaltantes no usaban máscaras y parecían no tener prisa. Robaron apenas $5,000 de la caja fuerte. Luego, llevaron a las 7 personas a una oficina y les dispararon a todos a quemarropa en la cabeza estilo ejecución. Para borrar sus huellas, incendiaron la oficina antes de salir caminando tranquilamente. Milagrosamente, 4 personas sobrevivieron a los disparos en la cabeza y pudieron dar descripciones detalladas de los asesinos a los dibujantes del FBI. A pesar de los retratos hablados, la brutalidad del crimen contra los niños y una recompensa masiva, los 2 hombres se esfumaron en la frontera, ejecutando uno de los crímenes a sangre fría más despiadados y sin sentido del suroeste norteamericano. Número 38. El código YOGTZE. Un caso que parece desafiar el espacio y el tiempo. En 1984, el ingeniero de alimentos alemán Gunther Stoll sufría de episodios de paranoia severa, repitiendo a su esposa que ellos venían a matarlo.
Una noche, mientras estaba sentado en su silla, gritó de repente: «Ya lo tengo», y escribió 6 letras en un papel: YOGTZE. Inmediatamente tachó las letras y salió de su casa en su coche. Horas después, a las 3 de la madrugada, 2 camioneros encontraron el coche de Stoll estrellado en una zanja junto a la autopista. Gunther estaba desnudo en el asiento del copiloto, agonizando. Alcanzó a decirle a la policía que había otras 4 personas con él en el coche, y luego murió. La autopsia paralizó a las autoridades. Gunther no murió por el accidente en la zanja. Había sido atropellado brutalmente por otro vehículo en una ubicación completamente distinta, y luego alguien tomó su cuerpo herido, le quitó la ropa y lo sentó en el asiento del copiloto de su propio coche accidentado. Nadie sabe qué significa YOGTZ ni por qué. Ellos cumplieron su promesa. Número 39. La desaparición de Asha Degree. El caso que aterroriza a todos los padres de Norteamérica. En el año 2000, Asha era una niña de 9 años, tímida, excelente estudiante y sin problemas familiares en Carolina del Norte. Una madrugada de febrero, a las 3 de la mañana, mientras sus padres dormían, empacó silenciosamente su mochila con ropa y caminó hacia una tormenta torrencial. Conductores de camiones la vieron caminando sola por el borde de la oscura autopista a las 4 de la madrugada. Cuando uno de los conductores se detuvo e intentó acercarse para ayudarla, la niña se desvió y corrió aterrorizada hacia el bosque oscuro. 18 meses después, un contratista que excavaba a más de 40 kilómetros de distancia encontró la mochila de Asha enterrada bajo tierra, cuidadosamente envuelta en 2 bolsas de basura negras para protegerla de la humedad. Las autoridades creen que la niña no huyó de casa por rebeldía, sino que fue atraída a la tormenta por un depredador experto que la manipuló a la perfección. Número 40. El estrangulador de Chicago. Este no es un caso aislado del pasado. Es una pesadilla actual que las autoridades prefieren ignorar para no causar pánico urbano. Desde el año 1999 hasta el presente, más de 50 mujeres han sido encontradas estranguladas, asfixiadas y frecuentemente quemadas en callejones, contenedores de basura y edificios abandonados en la zona sur y oeste de Chicago. Casi todas las víctimas comparten el mismo perfil demográfico y forense. En el año 2019, un algoritmo avanzado de reconocimiento de patrones del FBI, diseñado para detectar asesinos en serie, confirmó que existe una probabilidad abrumadora de que al menos un asesino serial altamente prolífico sea el responsable de una gran parte de estas muertes. Sin embargo, el Departamento de Policía de Chicago se niega a clasificar los casos como la obra de un asesino en serie, argumentando que son crímenes aislados de pandillas. Mientras la burocracia debate, el depredador invisible sigue cazando en las sombras de la ciudad. Número 41. El asesino de los torsos de Cleveland. Durante la Gran Depresión de los años 30, un asesino en serie aterrorizó el estado de Ohio con una brutalidad casi medieval. 12 víctimas, hombres y mujeres, fueron encontradas decapitadas y desmembradas. El asesino, al que la prensa llamó el carnicero loco, limpiaba meticulosamente los cuerpos con químicos para borrar cualquier rastro de huellas dactilares o fluidos antes de arrojarlos en barrios marginales. El caso atrajo la atención de Elliot Ness, el legendario agente federal famoso por atrapar a Al Capone. Ness armó uno de los operativos policiales más grandes de la historia de Estados Unidos, interrogando a miles de sospechosos e incluso quemando un barrio entero para destruir los escondites del criminal. Sin embargo, el carnicero demostró ser más inteligente que el mejor detective del país. Jamás fue atrapado, dejando una mancha imborrable en la carrera de Ness y 12 crímenes forenses sin solución. Número 42. La desaparición de los niños Sodder. En la Nochebuena de 1945, la casa de la familia Sodder en Virginia Occidental se incendió hasta los cimientos. 5 de los 10 hijos de la familia quedaron atrapados en el piso superior. Cuando el fuego fue apagado, la policía y los bomberos inspeccionaron las cenizas, pero encontraron algo imposible: no había huesos. Para que el fuego calcine por completo el esqueleto humano, se requieren temperaturas de un crematorio durante horas, algo que no ocurrió en ese incendio residencial. Las líneas telefónicas habían sido cortadas intencionalmente antes del fuego. Años después, los padres comenzaron a recibir fotografías por correo de hombres jóvenes con un parecido exacto a sus hijos desaparecidos, con mensajes crípticos escritos al reverso.
La teoría policial más aterradora sugiere que el incendio fue solo una distracción para secuestrar a los 5 niños en la oscuridad de la Nochebuena. Número 43. Los asesinatos del lago Bodom. Es el misterio criminal más famoso de la historia de Finlandia. En junio de 1960, 4 adolescentes acamparon a orillas del sereno lago Bodom. Durante la madrugada, alguien cortó las cuerdas de la tienda de campaña para que colapsara sobre ellos y, desde el exterior, los atacó salvajemente con un cuchillo y un objeto contundente a través de la tela. 3 de los jóvenes murieron masacrados. Nils Gustafsson, el único sobreviviente, fue encontrado con fracturas faciales severas y conmoción cerebral. Dijo haber visto a un atacante con ojos rojos y brillantes alejándose. La escena del crimen fue manipulada. El asesino se llevó las llaves de las motocicletas pero no las motos, y robó el calzado de Nils para dejarlo escondido a medio kilómetro de distancia. 44 años después, la policía arrestó al sobreviviente acusándolo del crimen, pero las pruebas de ADN lo absolvieron por completo. El verdadero monstruo del lago jamás fue encontrado. Número 44. La fotografía de Tara Cálico. En septiembre de 1988, Tara Cálico, de 19 años, salió a dar un paseo en bicicleta en Nuevo México y desapareció sin dejar rastro. El caso se habría enfriado de no ser por un hallazgo perturbador un año después, a más de 2.000 kilómetros de distancia. Una mujer que salía de un supermercado en Florida encontró una fotografía Polaroid tirada en el estacionamiento. La imagen mostraba a una joven idéntica a Tara y a un niño pequeño, ambos amordazados con cinta adhesiva negra y atados en la parte trasera de una furgoneta oscura. El análisis del FBI confirmó que la foto era real y no un montaje, e incluso se identificó una cicatriz en la pierna de la chica que coincidía con la de Tara. A pesar de tener la prueba visual exacta de que Tara seguía viva y en manos de sus captores, la furgoneta y los secuestradores se desvanecieron en el sistema de carreteras interestatales para siempre. Número 45. El asesino de los niños del condado de Oakland. A finales de los años 70, 4 niños fueron secuestrados en las calles de Michigan en un lapso de 13 meses. La brutalidad de este asesino en serie radicaba en su juego psicológico. A diferencia de otros depredadores, él no ocultaba los cuerpos en bosques remotos. Mantenía a los niños vivos durante días o semanas. Luego, de manera metódica, los bañaba, los alimentaba y los vestía con ropa limpia y planchada que no les pertenecía, antes de asfixiarlos y dejarlos perfectamente acostados en la nieve, en lugares públicos y altamente visibles cerca de las carreteras. El FBI determinó que el nivel de limpieza forense era perfecto. No había cabellos, fibras ni huellas transferidas accidentalmente. Este psicópata aniquiló la tranquilidad de todo un estado, demostrando una disciplina forense que superaba a la policía de la época. Número 46. El asesinato de Isidore Fink. Uno de los mayores rompecabezas de habitación cerrada en la historia policial. En 1929, Isidore Fink, el dueño de una lavandería en Nueva York, estaba en su apartamento. Los vecinos escucharon disparos y llamaron a la policía. Al llegar, los oficiales encontraron que la puerta principal estaba cerrada con llave por dentro, las ventanas estaban clavadas desde el interior y no había salidas traseras. Tuvieron que romper el cristal de una pequeña ventana para meter a un niño que abrió la puerta. Fink yacía muerto con 2 disparos en el pecho y 1 en la muñeca. El arma no estaba en la habitación, no había escondites posibles y la policía comprobó que era físicamente imposible disparar desde afuera a través del pequeño ventanal debido a los ángulos de las balas. Alguien entró, disparó a quemarropa y se esfumó de una caja herméticamente cerrada. Número 47. El misterio del faro de Flannan. En diciembre de 1900, un barco de vapor que pasaba por las remotas islas Flannan, en Escocia, notó que el gran faro de la isla no estaba emitiendo luz. Un equipo de rescate llegó a la roca aislada en medio del océano furioso. Lo que encontraron fue una escena suspendida en el tiempo. La puerta principal estaba cerrada, la comida estaba servida en la mesa, los relojes estaban detenidos y una silla estaba volcada. No había rastro de los 3 fareros experimentados. La bitácora del faro reportaba una tormenta apocalíptica en los días previos, pero los registros meteorológicos de la zona confirmaron que el clima había estado completamente calmado.
3 hombres desaparecieron de un islote de roca sólida en medio del océano sin dejar sangre, botes de rescate faltantes, ni una explicación lógica. Número 48. El incidente del Paso Dyatlov. El caso forense más extraño de la historia rusa. En 1959, 9 excursionistas expertos acamparon en los montes Urales. Durante la noche, algo los aterrorizó tanto que cortaron su propia tienda de campaña desde adentro con cuchillos para escapar hacia la nieve, a 30 grados bajo cero, sin abrigos ni zapatos. Cuando los equipos de rescate encontraron sus cuerpos semanas después, la autopsia reveló un horror incomprensible. Algunos murieron de hipotermia, pero otros tenían cráneos aplastados y costillas fracturadas con una fuerza equivalente a la de un accidente automovilístico brutal, sin heridas externas que lo explicaran. A 2 de las víctimas les faltaban los ojos, y a una la lengua. Además, la ropa de algunos de los excursionistas presentaba altos niveles de radiación. El gobierno soviético cerró el caso rápidamente, culpando a una fuerza natural irresistible, sellando los archivos bajo llave. Número 49. El enigma de John Bennett Ramsey. En la Navidad de 1996, la reina de belleza infantil de 6 años, John Bennett Ramsey, fue encontrada muerta en el sótano de su propia casa en Colorado. El caso es un laberinto de inconsistencias. La madre afirmó haber encontrado una nota de rescate de 3 páginas exigiendo $118,000. Sin embargo, el FBI determinó que la nota fue escrita dentro de la misma casa, utilizando un bolígrafo y una libreta de la familia, y el secuestrador se tomó el tiempo de escribir borradores mientras la familia supuestamente dormía. A pesar de la nota de rescate, el cuerpo de la niña nunca salió de la casa, y no hubo señales de entrada forzada desde el exterior. El manejo del caso fue tan desastroso que la escena del crimen fue contaminada por docenas de amigos y policías antes de que los forenses pudieran trabajar. El asesino estaba dentro del círculo más íntimo, pero el misterio se blindó detrás del dinero y el silencio. Número 50. El fenómeno de los parques nacionales. Cerramos este descenso a la oscuridad con un patrón activo y aterrador. En las inmensas reservas y parques nacionales del mundo, existe un fenómeno clasificado por los investigadores como Missing 411. Personas que desaparecen literalmente en un parpadeo, caminando a pocos metros de sus familiares en el bosque, sin hacer un solo ruido. La policía organiza búsquedas masivas con perros de rastreo, los cuales misteriosamente pierden el olor a los pocos metros, como si la víctima hubiera sido levantada hacia el cielo. Semanas o años después, los cuerpos, o la ropa perfectamente doblada, aparecen en zonas que ya habían sido rastreadas cientos de veces, o en picos montañosos inaccesibles a pie para una persona de esa edad. No hay signos de ataques de animales. Las autoridades se niegan a mantener un registro nacional centralizado de estas desapariciones, ocultando el hecho de que miles de personas han sido borradas de la faz de la Tierra por un depredador que la ciencia y la policía se niegan a nombrar. Nos han enseñado que la justicia es ciega y que el crimen no paga. Pero los archivos clasificados y los expedientes polvorientos en los sótanos de las comisarías cuentan la verdadera historia. Estos 50 fantasmas demostraron que las cerraduras son solo una ilusión psicológica, que las cámaras no pueden verlo todo, y que los peores monstruos no viven bajo la cama. Caminan a tu lado a plena luz del día. Si crees que estás a salvo dentro de las 4 paredes de tu habitación, piénsalo 2 veces. Si quieres seguir cuestionando la realidad que te han impuesto, tienes que ver el documental sobre los misterios de la simulación que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Haz clic y no apagues la luz.